Muy buenos días, agradezco la invitación que me han realizado para realizar esta presentación. El título de esta es Construyendo evidencia sobre el modelo comunitario de atención en salud mental. Vamos a hacer una narración de cuál ha sido la evolución del desarrollo de la investigación que hemos llevado a cabo en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Barluco en la región metropolitana Santiago de Chile. Eh, la presentación la tengo separada en dos ámbitos. La primera es más bien una introducción donde voy a realizar una presentación del contexto en el cual se ha desarrollado el modelo comunitario y la construcción de evidencia. Y la segunda parte es básicamente la presentación de la evidencia que hemos desarrollado, que hemos construido con todo el equipo. A modo de introducción, les presento un trabajo en el cual parte del equipo que ha trabajado participó y que tiene que ver con cuantificar la magnitud del problema de los trastornos mentales comunes, en este caso depresión, en América Latina. Para eso ocupamos una base de datos, la encuesta mundial de salud del año 2003, que comparamos la prevalencia de depresión con otras cuatro problemas de salud de enfermedades crónicas no transmisibles en 6 países seleccionados de la región, donde está incluido tanto México y Brasil, por nombrar algunos. Es interesante señalar que cuando uno compara la prevalencia de los problemas mentales, generalmente la prevalencia de los trastornos mentales comunes supera por bastante la prevalencia de todas las otras enfermedades crónicas no transmisibles observadas individualmente. Por ejemplo, en este caso, depresión que alcanza casi un 13% en la región, mientras que artritis, angina, asma y diabetes tienen prevalencias inferiores al 10%. Ahora, lo otro interesante también de documentar es que cuando uno va a examinar la cobertura de acceso a tratamiento de estos problemas de salud, muchas veces uno constata lo que presenta esta figura, que los trastornos mentales comparados con las enfermedades crónicas no transmisibles tienen menor acceso, menor prevalencia de cobertura, teniendo necesidad de acceder. Y en tercer lugar, también es importante señalar, y especialmente en esta casuística, es que cuando uno compara las inequidades en el acceso, uno se da cuenta, al menos en este caso, que la inequidad es bastante mayor cuando estamos observando los trastornos mentales comunes, como en este caso depresión. De hecho, la única significativa en esta serie fue depresión. Por lo tanto, depresión mostró una gradiente de inequidad en el acceso bastante más pronunciada que en este caso que artritis, cardiopatía vascular isquémica, que asma y que diabetes. Cuando, cuando vamos al caso particular de Chile, que es lo que nos interesa, otro elemento contextual en el cual siempre tenemos que tener presente es preguntarnos cuáles han sido las políticas públicas que se han implementado en los últimos años para poder revertir lo que nosotros vimos en la diapositiva anterior, es decir, qué es lo que hemos hecho como país para poder aumentar la cobertura de acceso a las personas, al menos las que tienen trastornos mentales comunes, como el caso de depresión. Y los últimos 15 años yo diría que en Chile han habido dos grandes hitos. El primero, el del año 2001, que tiene que ver con la construcción del primer Plan Nacional de Salud Mental y la creación del Programa Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de la Depresión, el cual se implementó a partir del 2001 y ha seguido desarrollándose y ha producido un escalamiento en la cantidad de prestaciones de salud asociadas a problemas de depresión. El segundo hito importante de mencionar es el plan AUGE. AUGE significa Acceso Universal de Garantías Explícitas en Salud, que fue una gran reforma de salud que se hizo en el sistema de atención de salud chileno y que se hizo en el año 2005, donde lo que se desarrolló fueron garantías explícitas tanto de acceso a diagnóstico como acceso a tratamiento de las personas que tenían ciertos problemas de salud. Hoy en día son 85 y abarcan 5 problemas de salud mental. Lo interesante es que el año 2005 se incluyó esquizofrenia y también depresión, con acceso tanto financiero como de oportunidad para realizar el diagnóstico y tratamiento y de acceso a una canasta básica de prestaciones. Diría yo entonces que estos son los dos grandes hitos significativos de mencionar estos últimos 15 años en las políticas de salud mental en Chile. Cuando nosotros hacemos ahora una comparación de qué ha pasado con el acceso de las personas que tienen estos problemas de trastornos mentales, especialmente los comunes, les muestro acá un trabajo en los cuales nosotros también participamos como grupo, evidenciamos que cuando comparamos el acceso que tenían las personas en el año 2003, muy poco después de la implementación del Plan Nacional de Salud Mental, versus el 2009-2010, que ya son bastante años después que se implementara este plan o de curso de este plan y años después de la reforma de salud,
observamos que las personas más jóvenes aumentaron el acceso, lo mismo que las mujeres y lo mismo que las personas que tenían menor educación. Y también podemos observar en esta parte de la diapositiva que también aumentó la cobertura de los casos que no eran severos, es decir, de los casos leves y moderados. Interesante que también mencionar que cuando colocamos todas estas variables juntas en el modelo, observamos que las mujeres presentaron un gran incremento en la cobertura, cerca de 4 veces comparado con los hombres. Y la severidad, que antes era un claro, que había una gradiente de acceso según severidad, deja de ser significativa cuando vemos los datos del año 2009-2010. Y por último, cuando tratamos de estimar cómo cambió la cobertura en global, observamos que el odds ratio es de 1,87, es decir, que las personas que se atendieron el año 2009 o que tenían un problema de salud el 2009 presentaron 1,87 veces más chance de acceder a diagnóstico y tratamiento que las que fueron atendidas o las que tenían necesidad de ser atendidas el año 2003. Y en esta figura ustedes pueden observar qué pasó con cómo aumentó la población bajo control y cómo aumentó el gasto asociado al programa de salud mental, en este caso específico en el gasto en depresión. Y lo pueden comparar con el gasto en hipertensión y el gasto en diabetes. Y pueden observar que este gran escalamiento de la cobertura de depresión se ha hecho con gastos bastante menores que los que se han realizado para enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión y diabetes. Y curiosamente, la compensación y la pesquisa de hipertensión y diabetes no ha aumentado en tanta magnitud como sí lo ha hecho la cobertura de las personas que tienen algún problema de salud mental, de los más comunes. Por lo tanto, hemos señalado que hay dos grandes hitos. Sin embargo, no es lo único que ha sucedido estos últimos 15 años. Hay otro elemento que está señalado en la Política Nacional de Salud que tiene que ver con el modelo de atención y deja claro que el modelo de atención para la provisión de servicios en el cual que se está realizando actualmente y que ha ido aumentando con el tiempo es el del modelo comunitario, modelo de atención comunitario en salud mental. Y es interesante también mencionar que la evidencia que respalda o que está asociada a este modelo es bastante menor que la evidencia que al menos en forma nacional hemos levantado en relación al plan Auge, por mencionarlo. Y este es el desafío que nos hemos puesto y que nos hemos propuesto junto con el grupo que está acá, Rafael Sepúlveda, que es generar información que avale y que respalde la efectividad de esta política que tiene que ver con el desarrollo del modelo comunitario de atención en salud mental. Les muestro a continuación un gráfico en el cual nosotros tenemos distintas fechas y en este gráfico voy a tratar de insertar las distintas construcciones de evidencia que hemos realizado. Y para partir de este gráfico muestro y señalo dos logos. Uno que es el del Servicio de Psiquiatría, doctor Juan Marconi, del Hospital Barluco, donde es director el doctor Rafael Sepúlveda. Y muestro este otro logo que es el de la Unidad de Estudio, que es donde yo trabajo como epidemiólogo. Y diría yo que cerca de este año, el 2008, fue cuando fortuitamente nos reunimos y decidimos trabajar en forma conjunta para construir evidencia en torno al modelo comunitario. Por lo tanto, todo lo que les voy a mostrar a continuación es lo que hemos realizado en este periodo de tiempo que no son más de 7, 8 años, diría yo. Uno de los primeros trabajos que nosotros realizamos fue tratar de recopilar la evidencia histórica y construir una especie de narración respecto al desarrollo del modelo comunitario en el país y particularmente en el área sur. Y aquí yo les muestro una publicación que tenemos en el International Journal of Mental Health del año 2012, en la cual documentamos las distintas etapas del desarrollo del modelo comunitario. Es interesante, bueno, es relevante que les cuente también que una de las personas de nuestro equipo, Pablo Norambuena, ha recopilado mucho material de tipo cualitativo, realizando varias entrevistas en profundidad a actores relevantes de las distintas épocas y estamos actualmente trabajando en varias publicaciones de este tipo. Ahora, cuando vamos a los elementos cuantitativos, cuando vamos a tratar de buscar lo que les mencionaba, que es la evidencia que sustenta la efectividad del modelo comunitario, y uno hace una revisión de la literatura, al menos hasta la hicimos el año pasado, uno encuentra pocas literaturas, pocas revisiones. Y acá está la última que encontramos, que es recién solamente del año 2007, que es una evaluación de la atención en salud mental comunitaria en los contextos que nos interesan, que son de países de bajo y mediano ingreso. Y cuando uno analiza y cuando observa toda la evidencia acumulada, todas las publicaciones, todos los trabajos de investigación,
la gran mayoría de ellos en verdad no hacen una exploración de la política del modelo comunitario, sino más bien lo que hacen es una investigación respecto a la efectividad de los distintos dispositivos que suscriben en alguna forma o que están amparados bajo el concepto del modelo comunitario. Existe mucha evidencia, por ejemplo, en las intervenciones asertivas comunitarias. Existe mucha evidencia sobre dispositivos que tienen que ver con el manejo administrativo intenso de casos. Pero existe a su vez poca literatura que respalde el modelo, como tal, como política que se implementa en la prestación de servicios en los sistemas de salud. Bueno, eso fue el desafío que nosotros decidimos abarcar, tratar de documentar no la efectividad de una intervención particular del modelo, sino tratar de capturar lo que es este constructo general que es el modelo de atención en salud mental. Y esta es la primera evidencia cuantitativa que nosotros trabajamos, que como van a ver es bastante grosera por la forma en que construimos las mediciones. Lo que nosotros quisimos acá hacer fue tomar un resultado de interés, un outcome que tuviéramos a mano. En este caso fue las consultas psiquiátricas de urgencia. En ese momento teníamos información de 6 años que daban cuenta de 30.000, un poco más de 30.000 consultas psiquiátricas de urgencia, con identificación de la persona, el sexo, el diagnóstico de egreso de la consulta psiquiátrica de urgencia. Y lo que hicimos fue ver de dónde provenían estas consultas psiquiátricas, de qué parte del área a la cual recibe atención la población por parte del Servicio de Psiquiatría del Hospital Barluco pertenecía a cada una de esas personas. En total, el área que recibe atención por parte del Hospital Barluco tiene 11 comunas y nosotros lo que hicimos fue categorizar de qué comuna venían esas personas. Y después, en una entrevista en forma independiente a 3 informantes claves, les pedimos que categorizaran cada una de esas 11 comunas, dependiendo del año, si es que tenían un modelo comunitario desarrollado o no tenían un modelo comunitario de atención en salud mental desarrollado. Es decir, fue en base a opinión de expertos y en una forma dicotómica decidimos si las personas provenían de un lugar con atención comunitaria o sin atención comunitaria. Cuando hubo diferencia entre la opinión de expertas, que fue muy poca las diferencias que hubo, se resolvieron por consenso. Y estos son los resultados que ustedes pueden ver. Ustedes pueden ver que por cada año que pasado, en esta serie de tiempo, desde el año 2006 al 2011, disminuyó aproximadamente en un 5% la tasa de consultas psiquiátricas de urgencia. En este gráfico, en el superior derecho, ustedes pueden observar la línea que representa la tendencia, las tasas de consulta psiquiátrica de urgencia de los centros que tenían modelo comunitario, versus la tasa de consulta psiquiátrica de urgencia de las personas que provenían de comunas sin modelo comunitario. Lo primero que llama la atención es que las personas que venían de los lugares con modelo comunitario tienen mayor tasa que las que venían de los otros lugares, que no tenían modelo. Bueno, esto se explica principalmente a que el centro de atención de urgencia se encontraba bastante más cerca de esta población que esta otra. Es decir, las comunas que tenían modelo comunitario estaban cerca físicamente, geográficamente, a pocos kilómetros del servicio de urgencia, no así las otras que estaban más distantes. Por lo tanto, el análisis que más conviene hacer es comparar estas dos tasas, es decir, construir una razón de tasa de incidencia, pero ajustándolo por distancia. Y cuando lo hacemos por distancia tenemos este resultado, que es la razón de tasas de incidencia y que, como vemos, a la medida que pasa el tiempo, favorece o señala que es protector para la población que vive en los lugares donde los cuales sí está desarrollado el modelo comunitario. ¿Y cuánto? Ustedes lo ven en la diapositiva anterior, que el efecto pasa de no ser significativo hasta ser cerca de un 21% menos riesgo de consultas, de tasa de consulta psiquiátrica en las comunas que tienen modelo comunitario versus las que no tienen. ¿Qué nos señala esto de alguna forma? Es que el modelo comunitario, una vez que esté instalado, en la medida que pasa el tiempo, el efecto de protección respecto a la consulta psiquiátrica de urgencia se va profundizando. Esto mismo también después lo comparamos con el Servicio de Salud Metropolitano que estaba al lado, que atiende a 13 comunas, pero que consultan en el mismo servicio de urgencia que la de la población del Servicio Metropolitano Sur. Nuevamente hay temas de distancia, eso explica la gran diferencia de tasas de consulta entre uno y otro. Pero cuando uno compara las tendencias, uno ve que a la medida que pasa el tiempo, esta distancia se va acortando, independiente de esta distancia de las tasas se va acortando independiente de la lejanía en los cuales se encuentran cada uno de los servicios respecto al dispositivo de atención de urgencia. Por lo tanto, en esta primera constructo, con una publicación que estamos a punto de sacar,
Primero utilizamos financiamiento con recursos propios del hospital. Segundo, la unidad de análisis fue comuna. Fueron 11 territorios dentro del área sur de Santiago que se atienden en el Hospital Barro Luco. Y en tercer lugar es que la medición del modelo comunitario fue dicotómica y basada en expertos. El resultado de interés que utilizamos, el outcome, fueron consultas psiquiátricas de urgencia. Seguido a eso, nosotros postulamos a concursos formales de investigación y nos adjudicamos un proyecto y financiamiento para poder profundizar la investigación que les acabo de señalar. Y este es el nombre del título de este proyecto que desarrollamos a partir del año 2012, que en realidad se ejecutó el 2013-2014, que fue buscar la asociación entre el desarrollo del modelo comunitario de atención en salud mental versus la tasa de consultas de urgencia, y agregamos un segundo outcome, un segundo resultado de interés, que son los egresos hospitalarios por causa psiquiátrica. Y lo que hicimos en esto, aparte de modificar el financiamiento, fue que nuestra unidad de análisis la modificamos y ya no fue la comuna, sino que fueron los territorios asignados a centros de atención primaria. En el área sur de la región metropolitana existen 11 comunas, pero al interior de las 11 comunas existen 34 territorios asociados a centros de atención primaria. El otro gran avance que nosotros hicimos fue construir un instrumento para poder captar en forma más fina el desarrollo del modelo comunitario de atención en salud mental. Lo que nosotros buscábamos con este instrumento fue construir un parámetro, un número que fuera entre 0 y 100, donde 100 significara que había un gran desarrollo del modelo comunitario y 0 significara que había bastante poco desarrollo del modelo comunitario. Y además diversificamos los outcomes porque teníamos la consulta psiquiátrica de urgencia, agregamos la hospitalización, pero además hicimos un seguimiento a personas buscando la consulta psiquiátrica de urgencia y la hospitalización. Bien, esto es básicamente lo mismo que acabamos de ver, donde describimos las unidades de análisis y los 4 resultados que fuimos a explorar. Y este es el esquema del instrumento que nosotros ocupamos, que le llamamos EVADEM-COM, Evaluación del Desarrollo del Modelo Comunitario en Territorios relacionados a la atención primaria. Y acá ustedes pueden ver los 10 criterios que nosotros utilizamos. Debemos señalar que este instrumento lo construimos en base a una investigación previa conducida por Rubén Alvarado el año 2006, entre el 2006 y 2008, y ocupamos esos mismos criterios, pero agregamos otros que ellos no utilizaron y nosotros le construimos indicadores. Y además a este instrumento le modificamos la unidad de análisis porque antes el instrumento era para medir servicios de salud. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es medir territorios más chiquititos que son los asociados al centro de atención primaria. Y este es un esquema para entender cómo funciona el instrumento. El instrumento tiene los 10 criterios que ustedes los ven en esta parte de la diapositiva y cada uno de estos criterios tienen distintos indicadores. Por ejemplo, el criterio 2 tiene 4 indicadores, el criterio 3 tiene 3 indicadores. Y a su vez los indicadores pueden ser medidos en los centros de atención primaria, en los niveles secundarios, en los niveles terciarios o en los servicios de salud, que es en que realiza la coordinación de todos los dispositivos. Y podemos construir puntajes, resúmenes tanto horizontalmente como verticalmente. Y aquí les vamos a mostrar que tenemos puntajes 1 y puntajes 2 y que los resultados no en todos los casos son similares. Esto es solamente para demostrarles que tenemos acá la representación de los 34 centros de atención primaria y lo pudimos calcular todo lo que le pudimos calcular con este instrumento. Tanto el puntaje 1, 2 de atención primaria, nivel secundario, terciario y los 10 criterios que componen este constructo de modelo comunitario. Y estos son los resultados que nosotros tenemos. Acá lo estamos expresando con razón de tasas de incidencia por cada 10 puntos que aumenta la intensidad del desarrollo del modelo comunitario. Y lo que vemos es que cuando observamos el outcome de tasa de consultas de urgencia psiquiátrica, observamos que hay una tendencia que es interesante de señalar tanto para el puntaje 1 y 2, aun cuando no es estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando vemos los criterios, vemos que hay 2 criterios que se asocian significativamente a la tasa de consultas psiquiátricas de urgencia. El criterio 1, que tiene que ver con distancia, y vemos que a menor distancia es un factor protector, lo cual no es tremendamente novedoso, pero está este criterio 3, que sí muestra asociación, que por cada 10 puntos que aumenta el área geográfica en este criterio, disminuye en cerca de un 17% la tasa de consultas psiquiátricas de urgencia. Y este criterio 3 tiene que ver con la intervención sobre determinantes sociales de la salud, y está exclusivamente puesto en los niveles secundarios de atención en salud mental. Es importante señalar que estos resultados son consistentes
cuando nosotros hacemos la estratificación por patología o por trastorno que acompaña a la persona que consulta el servicio de urgencia. Por lo tanto, esto encontramos esta misma significación y en algunos casos más pronunciada, tanto para depresión, como para esquizofrenia, como para consumo de sustancias, como para trastorno ansioso. ¿Qué pasó con el outcome, con el resultado de interés de tasa de hospitalización? Acá sí vimos que el puntaje global de desarrollo del modelo comunitario, el puntaje 2, se asoció intensamente o importantemente, diría yo, a la tasa de hospitalización. Es decir, por cada 10 puntos que aumentábamos en una escala de 0 a 100, disminuía en 39% la tasa de hospitalización de las personas que vivían en esos territorios asociados a centro de atención primaria. Y acá el puntaje asociado a nivel secundario fue estadísticamente significativo y fue el componente que más explicó la significación de este puntaje total. ¿Qué pasa ahora con el seguimiento de las personas, con la rehospitalización? Observamos nuevamente que ambos puntajes globales, tanto el calculado horizontalmente como verticalmente, se asocian intensamente, ahora sí, con la probabilidad, con la chance de que la persona se vuelva a rehospitalizar. Es decir, para interpretarlo bien, decimos que por cada 10 puntos adicionales que aumenta el desarrollo del modelo comunitario en el cual vive una persona, su chance de rehospitalización disminuye en un 80%. Esto mismo no lo evidenciamos en la reconsulta psiquiátrica de urgencia, pero sí en la rehospitalización. Por lo tanto, hemos llegado más o menos a resultados similares a la investigación básica que habíamos elaborado años anteriores, en los cuales hemos demostrado que el modelo comunitario, al menos en esta perspectiva ecológica, se asocia a menor tasa de consulta psiquiátrica de urgencia y de hospitalización, y algunos de sus componentes se asocia a menor tasa de consulta psiquiátrica de urgencia. Y también hemos demostrado que el modelo comunitario se asociaría a menor probabilidad de que la persona se vuelva a rehospitalizar. Como último punto de esta evaluación, queremos destacar la construcción de este instrumento, que fue un gran desarrollo tecnológico que tuvo su propio desarrollo, con muchas consultas de expertos, con varios pilotajes, con varias versiones, pero que finalmente tenemos una versión con instructivo, con una planilla Excel, en la cual vaciar los datos para que se construyan los puntajes. Eso yo diría que fue un elemento bastante rescatable y que nos permite medir el desarrollo del modelo comunitario en áreas geográficas de relativo pequeño tamaño. Ahora, yo les he hablado mucho de consultas psiquiátricas de urgencia y de hospitalizaciones, que han sido los dos resultados de interés que hemos utilizado en estos trabajos que estamos pronto a publicar. Son estos resultados, tanto las CUP como las hospitalizaciones, son resultados que habitualmente se aparecen en la literatura de este tipo. Ahora, son resultados que nosotros también nos hemos preocupado de investigar por sí mismos, y tenemos varios trabajos y varias miradas de datos que hemos hecho a las rehospitalizaciones psiquiátricas, por ejemplo. Acá está uno que hicimos con el doctor Nicolás Rodríguez, y también hemos explorado bastante lo que son las consultas psiquiátricas de urgencia desde distintos puntos de vista. Y aquí les muestro un trabajo que hicimos con el doctor Nicolás Libuy, donde exploramos en series de tiempo cómo se comportaban las consultas por distintos trastornos, como por ejemplo acá por depresión, que es básicamente los días de la semana, pero disminuye los fines de semana. En comparación, las consultas por suicidio, por intento, aumentan los días viernes, disminuye los sábados y domingos, y los durante la semana son bastante menores. Esto mismo lo hicimos para trastorno bipolar y para otras patologías, y lo exploramos intrasemanalmente, pero también hicimos una serie de tiempo a nivel mensual para ver cómo se comportaba en el año y testear distintas hipótesis. Y como hemos explorado distintos resultados de interés, distintos outcomes, también nos hemos preocupado de elaborar o de investigar qué es lo que pasa con los dispositivos que adhieren al modelo comunitario. Y uno de los dispositivos que estudiamos es el de la consultoría psiquiátrica, y esto es un trabajo que realizó el año 2014 el doctor Sepúlveda, y que yo creo que lo va a publicar este año, o así esperamos que suceda muy pronto, donde él tomó una base de datos del año 2009, elaborado por Rubén Alvarado, donde se hizo un catastro de cerca de 500 centros de atención primaria de todo Chile, lo cual era casi el 75% de todos los consultorios del país, y exploró qué es lo que sucedía con las consultas psiquiátricas, con la consultoría psiquiátrica. Y lo que pudo ver él, determinó la ocurrencia, si había o no había, la frecuencia, si era el mismo psiquiatra consultor o no, si era el mismo psiquiatra que después lo atendía a nivel secundario, y según esos parámetros construyó un indicador que se llamaba consultoría óptima, que era una combinación de estos cuatro
estos cuatro otros parámetros, de estas otras cuatro variables que le acabo de mencionar. Y determinó que en el país, en esta muestra que sí era representativa del país, el 26,3% de los centros de atención primaria disponían de atención de consultoría psiquiátrica. Por lo tanto, hay una gran brecha acá que cubrir todavía. Y cuando vemos el componente de equidad y vamos a ver cómo eran las comunas en las cuales había consultoría psiquiátrica, nosotros podemos observar que donde hay más consultoría psiquiátrica, las comunas más pobres, o en las que tienen menor educación, muy bien, pero también en las comunas donde hay, donde hay mayor porcentaje de población con más ingresos y con mayor educación. Y las comunas que tenían menor consultoría psiquiátrica óptima eran básicamente las de la clase media. Ahí hay otro elemento de equidad también que es importante tomar en consideración. Ahora, ¿qué pasaba con las consultorías psiquiátricas y el resultado de hospitalizaciones por causas psiquiátricas? Y lo que se pudo constatar con este estudio ecológico y de carácter transversal fue que donde había mayor proporción de centros con consultoría óptima, había menor tasa de hospitalizaciones por esquizofrenia, por otra psicosis, por trastornos de personalidad y además también por trastornos ansiosos. Esto ajustado por distribución de sexo, por distribución etaria, por distribución de escolaridad y por distribución de pobreza de cada clúster comunal en los cuales se hizo el análisis. Aquí ustedes tienen la razón de tasa de incidencia para que vean la magnitud del efecto que tenía poseer una elevada presencia de consultoría óptica en cada uno de esos centros. Ahora, mientras realizábamos todos estos trabajos, la investigación siempre nos rondaba la cabeza de, bueno, nosotros estamos determinando, nos parece que tenemos que investigar estas cosas, pero ¿está bien que investiguemos esto o hay otros elementos también que se nos están escapando? Y decidimos participar en un constructo que fue bastante colectivo para identificar vacíos de conocimiento en el tema de salud mental. Y para eso hicimos entrevistas a informantes claves, trabajamos haciendo grupos focales con distintos actores relevantes, con consulta en páginas web a investigadores para identificar vacíos de conocimiento en salud mental. Identificamos 155 que después los pudimos categorizar en base a criterios que salieron de un análisis cualitativo y después a personas que pusieron puntaje en forma independiente y determinamos y las priorizamos todas estas 155 vacíos de conocimiento o preguntas de investigación. El ministerio tomó estas 155 preguntas priorizadas y se acercó al Consejo Nacional de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, a CONICIT del país. Le presentó esta iniciativa y CONICIT por primera vez decidió financiar un concurso exclusivo para proyectos de investigación en salud mental que llenaran las primeras 10 vacíos de conocimiento, este ranking de vacíos de conocimiento. Obviamente en esas 10 preguntas habían preguntas que tenían que ver con el modelo comunitario, pero no eran solamente eso, sino que había varias más. Esto es un hito que nos parece relevante destacar. La siguiente, ahora, ¿en qué estamos nosotros actualmente? Bueno, nosotros también concursamos en ese concurso y obtuvimos fondos para seguir avanzando en la investigación en torno al modelo comunitario y la efectividad de este. Y este es el título del proyecto que nos ganamos en 2014 y que vamos a desarrollar entre el 2015 y 2016, que si se dan cuenta es similar al título de los proyectos anteriores, es asociación entre el desarrollo del modelo comunitario de atención en salud mental de la red asistencial y la mejoría de la calidad de vida de personas que ingresan al programa integral de salud mental. Si se dan cuenta ahora el tema ya es calidad de vida. Por lo tanto, en este nuevo proyecto del Fondo Nacional de Investigación en Salud que depende de CONICIT, nuestra unidad de análisis aquí derechamente son personas. Lo que estamos haciendo es construir una cohorte de 300 personas, las cuales vamos a seguir por 3 y 6 meses y vamos a repetir la medición del modelo comunitario a nivel de centro de atención primaria, pero los resultados ahora ya no son hospitalizaciones o consultas psiquiátricas de urgencia, sino que son outcomes que importan, por ejemplo, para evaluaciones económicas o directamente para la toma de decisiones, que es la calidad de vida de las personas o síntomas, la mejoría de los síntomas psiquiátricos, además de muchas otras cosas que vamos a medir. Este proyecto, el terreno, en este momento ya se adjudicó el centro que va a hacer el levantamiento de datos y ya tenemos hablado la gran parte de los centros en los cuales vamos a realizar las mediciones. Y ya importante también señalar que en esta oportunidad ya no solamente trabajaremos con el área sur de la región metropolitana, sino que tomamos una muestra representativa, polietápica y estratificada de centros de atención primaria de toda la región metropolitana. Por lo tanto, los resultados van a ser extrapolables a cerca de 5 millones de beneficiarios.
Aquí es solamente para mencionar algunas las mediciones que vamos a hacer en el seguimiento y las mediciones propias del dispositivo. Por lo tanto, en este gráfico, en este resumen, en esta línea de tiempo que les había mostrado hace un rato atrás, he puesto cada uno de estos proyectos en los cuales nosotros hemos desarrollado y he puesto algunos otros que por razones de tiempo no hemos podido hablar. Por ejemplo, este que fue un análisis muy bonito que realizamos, que fue un estudio transversal en pacientes hospitalizados, donde fuimos a buscar consumo de riesgo de alcohol y la presencia de psicopatología. O este otro estudio que ocupamos encuestas nacionales para buscar la comorbilidad de personas tratadas por el programa de salud mental respecto a otras enfermedades crónicas no transmisibles y a su vez ir a buscar personas en tratamiento por enfermedades crónicas no transmisibles que presentaran algún trastorno mental común pero que no estuviera diagnosticado o siendo tratado. Y esto por mencionar algunos porque en realidad somos hartas personas y estamos trabajando todos en distintos proyectos y seguimos postulando. Y acá les presento una lista. Yo acá soy el afortunado que le tocó presentar los resultados, pero en realidad esto no es mérito mío, sino que diría que es mérito de todos los que están acá. Destaco la labor que ha tenido Rafael Sepúlveda como aglutinador en términos de la construcción de la evidencia. Y como ven acá, la afiliación de las personas que están acá es muy diversa. Gente desde que trabaja en el ministerio, otros que son asistenciales directamente. Y solamente hay una persona acá que trabaja o que está vinculada directamente en la institución académica. Por lo tanto, si hay algo que me gustaría transmitir como comentario final es que uno, la investigación la hacemos en equipo. Aquí no son solo psiquiatras, también hay epidemiólogos, hay terapeutas ocupacionales, hay psicólogos, hay psiquiatras infantiles. Toda además la investigación que le hemos mencionado la hemos realizado en un contexto extra académico, la hemos realizado en los servicios asistenciales, en nuestro tiempo, en tiempo que hemos podido dedicar gracias a los fondos concursables, pero es desde la perspectiva de la gente que hace clínica, que se preocupa de las políticas públicas y no necesariamente desde la academia, aun cuando conversamos con la academia, por supuesto. Y el tercer elemento, que es un elemento muy relevante, es que toda esta investigación que hemos realizado la hemos hecho siempre pensando en las políticas públicas. Siempre hemos tratado de investigar cosas que sean directamente transferibles y que sean atingentes a la toma de decisiones de la autoridad sanitaria. Estoy seguro que cualquier duda que ustedes tengan, el doctor Sepúlveda la podrá responder sumamente bien. Muchas gracias.